Hola, ¿qué tal? Esto es JF Proyecto Sacerdotal y me encuentro aquí en Sellano. Queridos hermanos, ha llegado la hora de tomarnos ya más en serio esta preparación para el sacramento de la confirmación, aunque vosotros ya lo estáis haciendo y por eso vamos a ir hoy a la catedral para el rito de admisión. Pero faltaba de mi parte comenzar a darle forma a estas catequesis, a esta preparación. Así que os saludo con todo el afecto de mi corazón a Pablo, Susana, Rebeca, Tania, Miguel, Marlene, María, Andrés, Jesús y Fernando. Voy a hacer una brevísima presentación. Yo me llamo Juan Felipe Restrepo Díaz, soy sacerdote, como lo veis. Fui durante mucho tiempo, especialmente en mi adolescencia, bailarín de real dance, de estos que hacen movimientos con su cuerpo, al ritmo de la música y demás. O sea, pero movimientos un poco más acrobáticos. Bien, como os digo, soy sacerdote, soy licenciado en Teología Patrística y muy bien, vamos a comenzar ya más en serio estas catequesis, algunas de forma virtual, otras de forma presencial para este sacramento de la confirmación. Entonces, hecha esta presentación, bueno, siempre hago la siguiente aclaración cuando comienzo con algún grupo o empiezo alguna conferencia. Y es que, bueno, pues soy ignorante, o sea, hay muchas cosas que desconozco, yo que sé, a la hora de hablar puedo decir inexactitudes, etcétera, etcétera, pero bien, reconozco mi ignorancia y por eso siempre estoy abierto a cualquier corrección. Muy bien, entonces vamos a quedarnos en esta mañana, eso sí, no salgáis de vuestras casas sin antes ver este vídeo o escuchar lo que voy a decir. Muy bien, vamos a reflexionar, espero que sea de la forma más breve posible, sobre algunos puntos para comenzar ya este camino más en serio, lo digo de mi parte. Primero, Jesucristo nos ha revelado que sin Él no podemos hacer nada. Por citar dos frases de Cristo Jesús. Sin mí no podéis hacer nada. El que no recoge conmigo desparrama. Por tanto, Cristo Jesús tiene que ser el centro de nuestra vida. Es algo en lo que vamos a insistir mucho a través de esta formación, el cristocentrismo. Segundo punto, ¿y cuál es la manera de unirnos a Cristo Jesús? Ahí lo tenéis, los llamados sacramentos de iniciación cristiana, bautismo, confirmación y Eucaristía, que el suyo tendría que ser en este orden, bautismo, confirmación y Eucaristía. Pero por distintas circunstancias que ya luego os explicaré, se invirtió el orden. Entonces ahora ¿qué tenemos? Bautismo, Eucaristía y confirmación. Muy bien. Tercer punto. Ha llegado la hora de preguntarnos por qué no estáis confirmados. Pudo haber sido, esto no es cantaleta, una reprimenda, no. Simplemente es reflexionar. ¿Por qué no estáis confirmados? Quizás ha sido un descuido vuestro, cosa que no creo, o un descuido de la iglesia. Yo ya me he ido dando cuenta a lo largo de mi actividad pastoral, bueno, pues que en un momento determinado se descuidó la celebración del sacramento de la confirmación y por eso hay tanta gente sin confirmar. Cuarto punto. Y también conviene ahora preguntarse por qué os queréis confirmar. Puede ser para ser padrino, madrina, muy bien. Bienvenida sea esa motivación, pero lo primero tiene que ser para unirnos más a Cristo Jesús y a través del sacramento de la confirmación, que no es otra cosa que la unción más plena del Espíritu Santo, esa efusión, ese aceite se derrame a través de vosotros y llegue a vuestros futuros ahijados. Entonces, para eso os confirmáis, para unirnos más a Cristo Jesús. Y por supuesto, os da la oportunidad de ser padrinos y madrinas, porque a través de vosotros fluye ese aceite del Espíritu Santo. Esa relación o representación del Espíritu Santo a través del aceite, del crisma, lo vamos a profundizar en ello más adelante. Entonces, para todo esto, para uniros a Cristo Jesús, es lo que la Iglesia ha establecido, lo que se llama el catecumenado para adultos. La Iglesia en sus orígenes, pues quienes se bautizaban al inicio de la Iglesia, especialmente los adultos, porque aquello estaba en kilómetro cero, estaba todo comenzando. Cuando los apóstoles predicaban, los adultos se sentían sorprendidos y se acercaban para recibir estos tres sacramentos. Luego la Iglesia lo institucionalizó y determinó, que yo ahora no tengo el texto, pero yo lo he leído,
años. ¿Qué se hacía en ese tiempo del catecumenado? Que a vosotros os va a resumir, vamos, en la menor brevedad posible, porque ya tenéis el sacramento del bautismo, ya habéis hecho la primera comunión, falta la confirmación. Entonces, durante todo ese tiempo era un proceso muy comunitario. Se les enseñaba a esas personas, a los catecúmenos, a hacer oración, a proclamar su fe, se les entregaba el Padre Nuestro para que ellos después de un tiempo lo devolvieran, es decir, cuando ya lo habían aprendido de memoria. Se hacían muchos exorcismos, y cuando hablamos de exorcismos, no estamos hablando de gente ahí revolcándose en el suelo, no, se trata de que se le imponían las manos sobre los catecúmenos y se expulsaba, se arrojaba al demonio, pero no necesariamente había convulsiones ni ataques, simplemente un rechazar, repeler al demonio. Se hacían ayunos, se hacían días de retiro y por supuesto había un momento en el que el obispo comunitariamente inscribía a ese catecúmeno en el libro de los catecúmenos para poner de manifiesto de forma oficial que había iniciado su proceso, cosa que haremos hoy. Muy bien, entonces aquí hay un punto de reflexión muy importante. Entonces estamos hablando de que en esos primeros orígenes, tiempos de la Iglesia, se acercaban mayoritariamente los adultos. Fijaros este periodo de catecumenado, cómo se lo tomaban tan en serio. Entonces, resultado de este catecumenado, salían cristianos hechos y derechos que, si se llegaba el momento, confesarían a Cristo Jesús incluso a costa de su vida, es decir, derramando su propia sangre. Entonces teníamos adultos en la fe, y entonces ya esas familias que habían vivido ese proceso catecumenal de unión a Cristo Jesús, de oración, de exorcismo, de ayunos, etc., entonces veían que lo que ellos estaban viviendo, que era algo maravilloso, era conveniente para sus niños, y entonces ya después también acercaban a los niños. Entonces teníamos adultos en la fe que ayudaban a sus niños a iniciarse en la fe. Pero ¿a qué hemos llegado actualmente? Porque esto está muy descuidado, culpa nuestra, por supuesto, vuestra, que hemos llegado a tener niños en la fe que acercan a otros niños a la fe. Es decir, personas, somos cristianos, pero muy pueriles, muy infantiles, que no sabemos ni dónde estamos parados, que era lo que me ocurría a mí. Y entonces, claro, no estamos convencidos de nuestra fe, pero claro, pues, ¿qué vamos a hacer con el crío? Pues hay que bautizar. Entonces, ¿para qué es el catecumenado de adultos? Es como una reiniciación cristiana para que nosotros valoremos lo que es ser católico, lo que es ser cristiano, pertenecer a la Iglesia Católica. Aquí simplemente estoy abriendo muchas ventanas para dejar entrar esa luz del misterio de Cristo Jesús, que lleguemos profundizando más adelante. ¿Qué más? Entonces, para que nos ubiquemos, en la Iglesia hay un año litúrgico, así como a nivel civil, hay un año civil, desde enero hasta diciembre. En la Iglesia tenemos un año litúrgico que no necesariamente, que no coincide con el año civil. Por ejemplo, hoy mismo, después de las 12, 1, 3 de la tarde, ya comenzaríamos el nuevo año litúrgico de la Iglesia. Y comenzamos con el periodo de Adviento. Después del Adviento viene la Navidad. Después, a lo largo de todo el año litúrgico, vamos caminando por el tiempo ordinario. Y luego también llegaremos finalmente al tiempo litúrgico de la Cuaresma y luego de la Pascua, para luego continuar en el tiempo ordinario. Total que ahora simplemente irnos quedando con estas ideas muy generales. En la Iglesia tenemos un año litúrgico que estamos a punto de comenzar. Hay 5 tiempos litúrgicos: tiempo ordinario, que lo va atravesando todo, y luego Adviento, Navidad, Cuaresma y Pascua. Muy bien, para que lo sepáis, ahora mismo, porque son 3 ciclos también. O sea, no solamente es un año litúrgico, sino también un ciclo. Ahora mismo estamos a punto de comenzar el ciclo B. Muy
Muy bien, ¿qué más os puedo decir? Mucho ánimo, seguiremos en contacto. Aprovechad esta llamada que os hace Cristo Jesús, porque esto no es que no son coincidencias, no es una casualidad, es el mismo Cristo Jesús que nos está llamando a través de, vamos a ver el sacramento de la confirmación, a unirnos más plenamente a Él. Muy bien, y iros preguntando qué vamos a recibir cuando se celebre el sacramento de la confirmación. Y de eso la pregunta no es qué, sino a quién recibiréis al Espíritu Santo de forma más plena, de forma más total. Y de esta manera, recordad, hay que tener siempre en cuenta Espíritu Santo, aceite. Entonces, teniendo ese aceite del Espíritu Santo en vuestras vidas, sabéis como ese motor, esa gasolina para caminar. El Espíritu Santo, como tenéis aceite, encenderá el fuego de vuestro testimonio para que los demás se den cuenta, cuando andan, diga, esta persona está confirmada, esta persona aporta. Entonces, simplemente deciros algo muy importante, que lo podemos hacer a través de una pregunta. ¿Necesita el mundo de hoy del Espíritu Santo? ¡Claro que lo necesita! Y a ese que es a quien vosotros vais a recibir para luego derramarlo en vuestros hogares, trabajos, grupos de deporte, de ocio, qué sé yo. Muy bien, queridos, repetimos los nombres, muy bien, queridos Pablo, Susana, Rebeca, Tania, Miguel, Marlene, María, Andrés, Jesús y Fernando. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre, y espero verme con vosotros en la tarde. Algunos no podréis, porque ya me lo habéis dicho, pero bien. Pero ya comenzamos ya más en serio este catecumenado de adultos. Hasta la próxima.